Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Muy buen día, bienvenidas, bienvenidos a su programa especializado en temas de periodismo, Periodismo Hoy. Yo soy Alexia Cervantes y me acompaña en este espacio el periodista Andrés Solís. Andrés, ¿cómo estás? Mi querida Alexia, como siempre, saludándote con mucho gusto y arrancando una emisión más de este programa donde ustedes saben, hablamos de cosas de periodismo, pero les damos un enfoque pues distinto, tratamos de salirnos de la caja y analizar lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, lo que hacemos regular, pero también encontrar esas maneras del periodismo que se hace de manera, pues, ¿cómo decirlo?, subrepticia, que de repente decimos, pues es demasiado ligero, cuando en realidad no lo es tanto, y hoy vamos a tener un tema muy, muy interesante. Sí, particularmente yo amé esta entrevista que realizamos y que ya escucharán, y es que en efecto a menudo se subestima la importancia del periodismo que se realiza, digamos, en publicaciones como National Geographic, como Traveler, considerándolo como soft news o como noticias ligeras, pero este tipo de periodismo amplía nuestros horizontes, nos permite conocer otras culturas, lugares, formas de vida, problemas medioambientales, cuestiones de ciencia, a través de reportajes bien escritos, de fotografías, impresionantes. Estos medios nos transportan también muchas veces a rincones del planeta que pues quizá nunca lleguemos a visitar en persona, y esto desde luego pues ayuda a desarrollar una mayor comprensión del mundo, a apreciar la diversidad que existe en él. Así es, y hoy vamos a platicar sobre este tipo de periodismo que, pues, como bien lo dices, Alexia, está muy lejos de ser periodismo soft, de periodismo ligero. La verdad es que pone en contexto mucho los grandes problemas de la humanidad y del planeta, y justamente para ello hoy vamos a platicar con la periodista Alicia Guzmán, directora editorial de la versión impresa y digital de ambas revistas, de National Geographic y Traveler en español. Pero como siempre, antes de irnos al tema, vamos a ver qué nos preparó nuestro equipo de producción con las recomendaciones de la semana en la agenda Periotips. Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Iniciamos con nuestras recomendaciones. Premio Roche de Periodismo en Salud te invita a ser parte de su 12ª edición. Participan trabajos periodísticos con historias y coberturas enfocadas en temas de salud y ciencia en América Latina, España y Estados Unidos, en idiomas español y portugués. Algunas de las temáticas que participan son: desafíos frente a la atención sanitaria, prevención, diagnóstico y atención primaria, e innovaciones para la atención de la salud. Podrás postularte hasta el 10 de junio. Para más información, visita la página web www.premiorochedeperiodismo.com. Premio Alemán de Periodismo convoca a participar en su 18ª edición bajo el lema Democracia, más allá de las elecciones. Participan trabajos que a partir de una mirada periodística analicen los riesgos, retos y oportunidades de nuestras democracias. Se abordarán temas como impactos positivos y negativos de las nuevas tecnologías, la presencia creciente de discursos de odio y campañas de desinformación en redes sociales, entre otros. Podrás postularte hasta el 1 de agosto. Para más información, visita la página web www.papwr.com. UDG Virtual te invita a participar en su curso en línea Taller de Fotoperiodismo Digital. Está dirigido a periodistas, comunicadores y estudiantes de periodismo de los últimos semestres que cuenten con un teléfono inteligente con cámara, así como una computadora con acceso a Internet. El objetivo es elaborar ensayos fotográficos o reportajes fotoperiodísticos que documenten con veracidad un hecho o suceso actual que sea de interés público. Postúlate en línea para que seas el primero en enterarte de las fechas de impartición. Para más información, visita la página de Facebook UDG Virtual. Gracias por su atención a esta Noti Agenda. Periotips.
Y bueno, quiero recordarles que estamos en redes sociodigitales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en X estamos como @hoyperiodismo, y allí nos pueden mandar un mensajito y pueden encontrar también más información referente a los temas que abordamos aquí. Y por supuesto también por ahí compartimos algunos de los eventos que entran en esta agenda que acabamos de escuchar en Periotips. Recuerden que ahí está el podcast disponible cada semana de esta emisión en el micrositio de Periodismo Hoy, y vamos a darles también algunas de las pistas de la sección de Un Día en la Prensa, un espacio en el que ustedes recuerdan, arrancamos este año prácticamente y lo que hacemos es abordar estos sucesos históricos, sus efemérides y cómo se vieron desde el periodismo o qué tan trascendentales se volvieron precisamente para convertirse en noticia. La cápsula del día de hoy, de Un Día en la Prensa, gira en torno a una conmemoración que tiene lugar cada 7 de junio. La fecha fue instaurada en 1951 por editores de periódicos de nuestro país, por el entonces presidente Miguel Alemán Valdés, y en esos años esta fecha era también una especie, digamos, de fiesta que buscaba cooptar, jalar a los periodistas para que las coberturas fueran, pues, favorables al gobierno. Y creo que valía la pena recordar este momento oprobioso para la prensa porque durante años era la nota del día y entonces hay que redimensionarlo. Pero bueno, si tienen alguna idea sobre el tema en concreto que vamos a platicar en esta cápsula, mándenos un mensaje con la respuesta a nuestras vías de comunicación. Mientras tanto, quédense para que nos acompañen a escuchar esta conversación que tuvimos sobre el periodismo que se hace desde National Geographic y Traveler en español. Como decíamos al inicio de este programa, a menudo como que le quitamos importancia al periodismo que se hace en publicaciones y medios especializados como National Geographic o Traveler en español y muchos otros que a veces inclusive algunos los califican como soft news, más bien no los leemos con detalle porque en realidad tienen información muy trascendental, muy hard news, no son noticias ligeras y sin embargo es un periodismo que tiene mucho alcance en las redes sociodigitales, en internet. Esto de acuerdo a la misma fundación del nuevo periodismo, la Fundación Gabo. Y para hablar de este tema, hoy tengo el enorme privilegio, de verdad es un enorme privilegio tener aquí en Periodismo Hoy a una extraordinaria periodista con muchos años de trayectoria en medios digitales, directora editorial de la versión impresa y digital de las revistas National Geographic y Traveler en español, y me refiero a mi querida y admirada Alicia Guzmán. Alicia, qué gusto tenerte aquí en la radio pública, en Radio Educación. Bienvenida. Andrés, muchas gracias y buenas tardes. María, muchas gracias por la invitación. Gracias, Alicia. ¿Y qué te parece si, para comenzar, nos cuentas en qué consiste tu trabajo en National Geographic, en Traveler? Porque, bueno, también das clases en la Universidad Iberoamericana, pero cuéntanos de esta parte de tu trabajo en la acción periodística. Mira, la verdad es que yo no me esperaba que fuera algo tan retador. Creo que ese es el mejor adjetivo para la labor que hacemos en las revistas, porque teníamos una especie de leyenda urbana que solo podíamos utilizar el 80% del contenido de la licencia. La realidad es que desde que llegué la encomienda fue, oye, ponte las pilas y haz contenido local. ¿Qué implica hacer contenido local? Que tenemos la gran fortuna de trabajar con los exploradores de Nat Geo Society, que es justamente, vamos a llamarlo de esta manera, el órgano encargado de becar a la gente que se dedica a no solamente explorar, a investigar, a traernos desde el último rincón del planeta eso que nadie ve. Y escalan, toman fotos, se meten a las cuevas, se meten a la selva y todo ese material que se da a través de estas becas tiene que encontrar un espacio de publicación independientemente, obviamente, de la gente que trabaja en la revista. Entonces, nuestra labor es traer lo que hacen los exploradores de Latinoamérica, que no es poco,
y que al final este debe ser su escaparate. Desafortunadamente, antes de que yo llegara, estaban un tanto olvidados y se retomó esta relación con National Geographic Society y estamos desde hace 2 años publicando más contenido local. Cuando me refiero a local, no me refiero a México específicamente, me refiero a Latinoamérica. Y ha sido una gran satisfacción poder ver en las páginas de la revista a gente súper talentosa que además sus investigaciones de otra manera no se conocerían. Como mencionaba Andrés al principio, como que no vemos esto como periodismo y la realidad es que la divulgación tiene esta variante, o sea, no solamente se trata de compartir el conocimiento, sino traducirlo para que cualquiera que lo pueda, que lo vaya a leer o que lo pueda ver, entienda de qué se le está hablando. Por ejemplo, vamos a hacer la diferencia entre lo que sucede en la revista y en el sitio web. En el sitio web, nuestros usuarios son fans del contenido relacionado con el espacio. Es más fácil medirlo, pero cuando escribimos ese tipo de contenido tenemos que pensar que la gente lo entienda. Si utilizamos términos rimbombantes, si utilizamos medidas estratosféricas, pues la gente va a decir, ¿y eso qué me importa? Que es parte del problema. Entonces, ¿por qué me tiene que importar lo que esté sucediendo en la galaxia o que esté sucediendo, regresando a la Tierra, en Mongolia? ¿O qué me interesa? ¿Saben? Ese es el punto. Entonces, nuestra labor es esa, traducirle a la gente toda esa información para que le sea digerible. Y bueno, tenemos un plus, las fotos. Si alguien tiene una colección de las revistas, la tiene por las fotos y no porque lo diga yo, me lo han dicho los propios lectores. Y la verdad es que es una gran satisfacción poder llevarlo cada mes a la casa de los suscriptores. Ahora, aquí, Alicia, hemos comentado en otros momentos esta diferencia entre el documental y el periodismo. Me refiero al documental como género cinematográfico, que es eso, es cine. Sin embargo, el documental se sirve de muchas de las herramientas del periodismo para contar historias. Y a veces vemos esta parte de publicaciones como National Geographic o Traveler u otras similares, que es como así, bueno, pues son las historias de cómo viven los monitos en Borneo o de cómo son las fiestas religiosas en la Patagonia, pero no estamos viéndolo desde esa parte de cómo contar esas historias. ¿Cómo le hacen ustedes para poder hacer esta narrativa? Mira, la ventaja de trabajar con gente de la academia, es decir, científicos, es justamente lo que nos da ese valor. Es decir, ellos hacen una investigación. Estoy pensando una publicación que hicimos hace 2 años, si no me falla la memoria, en noviembre, sobre los manglares que están en el río San Pedro, en Tabasco. Y ustedes me van a decir, ¿y eso por qué tendría que importarnos? Pues resulta que esos son los únicos manglares que están en un río, no en el mar. ¿Cuál es la importancia? Bueno, pues para empezar, que evitan que el agua se meta a tierra, como sucede con los manglares, y cómo la gente, las comunidades trabajan para mantenerlos, para que sigan vivos. Y al mismo tiempo la comunidad científica de Tabasco, y no solamente la de Tabasco, buscan vestigios arqueológicos ahí. Y cuando me refiero a vestigios arqueológicos, no solamente me refiero a encontrar quiénes vivieron en esa zona, sino me refiero a los fósiles que han encontrado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cuento la historia así, ya te expliqué cuál es la importancia, pero ¿cómo te la voy a contar desde el lado periodístico? Pues hay alguien que está reportando. Es decir, hay una persona que es el fotógrafo, que además es científico, que está recabando la información y que al mismo tiempo está escribiendo para poder contar una historia, la historia de los manglares del río San Pedro. Y entonces ahí se va transformando el texto de una investigación científica a una investigación periodística. A veces, les puse el caso de estos manglares, pero a veces, por ejemplo, lo que sucede en la revista es que hay
lo que yo podría catalogar como periodismo gonzo. Los exploradores lo cuentan desde donde lo están viviendo, desde sufrir por tener que escalar, lo que se van a encontrar en el camino, el trato y la cercanía con las comunidades, comparten, digamos, el día a día de esas personas con las que recorrieron. Pienso, por ejemplo, también hicimos un trabajo sobre pueblos originarios en Perú, y no en la selva, no, digamos, no en la parte que más conocemos. Y es eso, este acercamiento con la gente, es esa parte que tenemos de periodismo, el acercarnos a la gente para hacer las historias humanas, para que o sea, de otra manera simplemente nos quedaríamos en el conocimiento. Por ejemplo, en julio, bueno, es cierto, en julio, perdón, de este año que ya salió la revista, tenemos un artículo sobre el estrés. Es la portada de la revista a nivel global. ¿Y qué sucede? Bueno, pues sí tenemos datos científicos y compartimos la información que ellos recabaron, pero yo me voy a acercar a las comunidades para decirles, oye, ¿cómo estás viviendo el estrés? Por ejemplo, hay un apartado que habla, porque habla sobre las edades y habla en particular de la maternidad. ¿Cómo afecta a los bebés y cómo afecta a las madres el estrés? Y yo se los podría contar así, ¿no? O sea, desde un lado científico. Pero ¿qué tal si te lo cuento desde una madre que está ayudando a su comunidad en Nueva York, una madre latina que apoyada de una especialista, obviamente, está hablándole a otras madres para que hagan ejercicios y eviten el estrés? Eso es la parte periodística que tenemos, que como vamos contando esas historias, vamos involucrando tanto a los personajes como a la gente para que se vean en esas historias. Y tú lo acabas de decir muy bien, Alicia, vaya, el anclar esta información a historias reales, a historias humanas con las que podamos empatizar, hace que esto sea diferente de la divulgación científica y académica. Pero ya al principio de esta conversación nos decías que, bueno, pues se están centrando en hacer contenido local, vaya, de Latinoamérica, pero ¿cómo es el proceso de selección de los temas? Vaya, ¿se reúnen los científicos, los periodistas, o cómo va surgiendo, ¿no? ¿Cómo se va construyendo cada edición de estas revistas? Mira, tenemos dos opciones. Una de colaboradores que ya habían estado publicando en la revista en algún momento, se acercan porque están trabajando en un nuevo proyecto. Lo analizamos y lo compartimos con justamente el área de Latinoamérica de National Geographic Society. Y entonces definimos si es un tema de interés o no. Obviamente hay mucha gente que quiere publicar, yo lo tengo claro. No se pueden imaginar cuánta gente quiere publicar, aunque sea en el sitio, pero tenemos que definir si realmente hay un interés global, que si lo leen en cualquier otra parte del planeta pueda ser interesante. Y entonces nos sentamos con esas personas, definimos si cumple con esos requisitos, y entonces ya trabajamos de la mano, por ejemplo, del explorador, nos pasan los textos, los revisamos, los cotejamos, y entonces se monta en página para que podamos enviarlo a revisión a Estados Unidos. El proceso suena complicado, pero es muy necesario porque no cualquier historia se puede subir a la revista. Entonces, hay gente que llega y nos presenta cosas muy interesantes para Traveler. Traveler se funciona de otra manera. Es más de compartir tu experiencia del viaje, pero con un aporte importante. El turismo tiene que ser, además de divertido, de entretenernos, de que nos permita conocer lugares, tiene que ayudarnos a que el planeta no se muera. Tenemos que hacer turismo sustentable. Entonces, buscamos también que esas colaboraciones, más allá de lo que también nos envían de la licencia, que tenga ese aporte, que no se nos olvide que tenemos un planeta que cuidar y que también cuando viajamos tenemos que hacerlo. Entonces, literal es eso, la gente presenta sus propuestas, se analizan
Y si ya tienen este visto bueno, ya nos sentamos a trabajar con ellos. A veces no es fácil, sobre todo porque es gente que está con otro uso horario y se complica. Pero siempre se trabaja de esta manera y siempre se busca darle el mejor espacio a esos trabajos, que la gente sienta que su trabajo tiene la importancia que cualquier otro que se publique en la revista y que sobre todo que tiene la oportunidad en algún punto de aparecer en lo mejor del año en este compendio que hace National Geographic de los contenidos que se publicaron durante, en este caso, 2024. Y fíjate que estás tocando un tema muy interesante en el diseño, la planeación de las historias y la visión de quien es la persona autora, ¿no? De la historia, que siempre tiene su propia manera de ver la vida. Pero hablas de estas personas que se dedican a explorar, que a veces son especialistas en algún tema medioambiental o geográfico, etnológico, y cómo lidian con la parte de la redacción, de cómo traducir esta experiencia que tienen estos personajes, que no necesariamente son periodistas, algunos se vuelven periodistas especializados, y eso es lo mejor del asunto, porque creo que National Geographic ha sido una cuna de grandes especialistas que no nacieron periodistas, ¿no? Pero ¿cómo le hacen ustedes para poder conciliar esta parte, tanto la pasión individual como la finura en la hora de la redacción? Afortunadamente, no tenemos que lidiar con tanto texto con esas características. Precisamente por eso la revisión previa, porque si no tendríamos grandes problemas. Pero ¿qué hacemos? Afortunadamente cuento con 2 personas en el equipo que justamente una me ayude en darle forma a estos contenidos que van a aparecer en la revista. Sé, y lo tengo muy claro, que hay gente que no escribe y no escribe así. O sea, puede darte perfectamente un paper y se puede publicar, pero pues la revista no es un paper. Entonces, tenemos que hacer este trabajo con ellos y sentarnos y que nos cuenten. Y hay gente que sí, que nos dice, aquí está mi texto, vamos a revisarlo, y la corrección que viene después. Lo que hacemos es más que otra cosa tenerlo en un español neutral para que cualquiera que lo lea lo pueda entender, pero somos muy respetuosos del trabajo que está haciendo la gente. Si faltara información, si tenemos alguna duda, si todos esos peros que pueden surgir cuando estás trabajando ya el texto, obviamente se busca a esta persona y se le pide más datos o que nos corrija alguna cosa, ¿saben? O sea, es importante. También nos pasa con la parte de la fotografía, que para nosotros es básica. Hay gente que se dedica a la ciencia, pero terminó siendo fotógrafo. Y es impresionante la calidad de las fotografías que toma. Sí, pero puede ser que no escriba tan bien. Pero al final tenemos una gran ventaja. Como trabajamos con académicos, su escritura realmente, en la mayoría de los casos, es fluida. Entonces eso también nos ayuda muchísimo, porque no es como que tengamos que rehacer textos. Sería un trabajo muy complicado para nosotros, porque pues trabajamos, oye muy, muy raro como lo voy a decir, pero trabajamos en 3 tiempos. En digital trabajamos en el hoy, en el momento. En la revista trabajamos en pasado y en futuro, porque pues trabajamos textos que, bueno, pues probablemente ya se publicaron en la edición de Estados Unidos, y trabajamos en futuro porque trabajamos un mes antes para entregar la edición. Entonces, a veces es muy complicado con estos tiempos poder hacerlo. Pero sí quiero que sepan que el trabajo de cada persona que publica en la revista es respetado, muy cuidado, y que no metemos mano a menos de que ellos nos permitan hacer los ajustes necesarios. Estamos platicando con Alicia Guzmán. Ella es directora editorial de la versión impresa y digital de las revistas National Geographic y The Traveler en español. No se vaya, hacemos una pausa, regresamos.
Como siempre, hacemos una muy breve pausa a la mitad del camino para recordarles que estamos en las redes sociodigitales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en X somos @hoyperiodismo. Ahí pueden encontrar más información sobre los temas que estamos abordando en este programa. Pueden mandarnos sus comentarios, sugerencias de temas, de qué les gustaría que platicáramos, inclusive también proponernos algún hecho histórico que consideren que vale la pena que revisemos en nuestra sección de Un Día en la Prensa, donde también pues aquí les vamos a dar nuevas pistas. En Un Día en la Prensa hablaremos de una conmemoración que fue instituida por el entonces presidente Miguel Alemán Valdés el 7 de junio de 1951. Ya más tarde, en 1976, el presidente Luis Echeverría Álvarez estableció este día, el 7 de junio, como un día para, digamos, festejar, entre comillas, a las y los periodistas, para jalar agua a su molino y para además entregar un reconocimiento, el Premio Nacional de Periodismo, que era utilizado justo para cooptar, para tener de su lado a las y los periodistas en nuestro país. Si tienen más o menos ya la respuesta a esta trivia con esta información que les acabo de compartir, nos pueden mandar un mensaje a nuestras redes sociodigitales, en Facebook Periodismo Hoy y en X estamos como @hoyperiodismo. Y quiero decirles, Andrés, que hoy tenemos además 2 ejemplares de A mí sí me puede pasar, es el protocolo para la autoprotección de periodistas y trabajadores de medios de comunicación, y quienes respondan a esta trivia y nos manden un mensajito, se pueden llevar uno de estos 2 ejemplares que tenemos disponibles para ustedes. Así es que si tienen alguna idea, mándenos sus mensajes rápidamente a nuestras redes sociodigitales. Aquí nuestro equipo de producción va a estar muy al pendiente. Y mientras tanto, pues, ¿qué les parece si seguimos platicando con Alicia Guzmán sobre este periodismo de los viajes, de la comida, de las historias? Vamos a seguir platicando. Continuamos la conversación con Alicia Guzmán. Ella es directora editorial de la versión impresa y digital de National Geographic y de Traveler en español, y nos está contando justo sobre cómo es la dinámica de trabajo en estos 2 medios. Y yo quisiera preguntarte, Alicia, ya en la primera parte de esta conversación, pues nos enfocamos en buena medida en el trabajo de National Geographic, en estas, digamos, reportajes que hacen sobre el espacio que le gustan mucho, o bueno, nos gustan mucho a los lectores, pero también la gastronomía, hay que decirlo, es una parte vital de Traveler y es algo que yo disfruto mucho en lo personal. Pero ¿cuáles son las claves para hacer notas, para hacer reportajes, para hacer periodismo enfocado en justamente la gastronomía? ¿Qué nos dirías? Ay, es bien complicado. Es muy complicado porque te gana la víscera, por muy redundante que esto suene. Mira, me ha tocado escribir justamente sobre una cocinera ancestral en Oaxaca y fue una experiencia maravillosa. Corres el riesgo de perderte, sí, es verdad, pero siempre como que hay un Pepe Grillo ahí diciéndote, oye, ten cuidado, no se te vaya a olvidar, tienes que seguir preguntando, tienes que seguir haciendo. Es súper importante que tengamos presente la comida. La comida es algo básico en nuestra vida. O sea, por ejemplo, publicamos, más allá de la guía Michelin, bueno, tenemos ya algunos restaurantes y taquerías incluidos en ella, pero hicimos un recorrido por la historia. Entonces, no se trata nada más de que hablemos de los platillos o de qué puedes encontrar en tal lugar al que vas. Por ejemplo, en Traveler, que la edición de junio, van a encontrar recomendaciones gastronómicas de Bogotá. Es un ejemplo. Pero no se trata solamente de eso, se trata realmente de que la gente entienda por qué la comida es tan importante. ¿Por qué si nos sentamos a comer es un ritual? Por ejemplo, publicamos una historia, es una especie de diario de un mexicano segunda o tercera generación en Estados Unidos, que cuenta este ritual de la comida
en una familia en Chicago. Obviamente la familia mexicana que no ha perdido sus costumbres, y él, a pesar de ser un mexicano de segunda o tercera generación viviendo en Estados Unidos, no tiene este mismo amor por la comida. Entonces, la enseñanza que le deja este acercamiento con la familia es impresionante, porque cuenta cómo preparan los platillos y los olores y estas cosas. Lo más importante en este caso es el detalle. Muchos de los textos que publicamos son crónicas. Entonces, la gente pues cuenta esa experiencia desde la primera persona, pero siempre dándole este valor informativo tan necesario para que la gente se ubique en tiempo y lugar. De otra manera, pues simplemente sería como hacer una reseña de un restaurante y se acabó. Entonces, si yo te voy a hablar de cocina tradicional, pues te tengo que contar sobre los ingredientes, sobre la persona que está cocinando. Por ejemplo, vamos a publicar en julio, es un especial, por favor, suscríbanse a la revista, en serio no se van a arrepentir. Es un especial de pueblos originarios, del futuro de los pueblos originarios. Y cuenta la historia de una persona que hasta les enseñó a pescar a sus nietos, para que es un pueblo originario en Estados Unidos, y les enseña a pescar para que puedan preparar sus alimentos. Y la foto que abre el texto es un desayuno con plátano, con pescado, con frijoles, una cosa que se ve deliciosa. Entonces, insisto, no solamente se trata de, claro, te cuento y te reseño un restaurante o los mejores restaurantes de tal lugar. Se trata justamente de tener este contexto para entender la importancia de la comida en nuestra vida. Y que además ahí es donde trasciende este tema de la soft news, ¿no? Porque en realidad se vuelve una pieza que ilustra contextos sociales, culturales, religiosos, históricos, y entonces este periodismo gastronómico, pues no nada más una recomendación de dónde ir a comer o qué rico se come en tal o cual lugar. Y lo mismo sucede con este periodismo de viaje, ¿no? Que de repente decíamos, bueno, si quiero ver a dónde voy a ir a mis próximas vacaciones, pues luego la revista que luego me dan en los aviones. Sino que esto también va más allá, ¿no? O sea, demostrar lugares que tienen un atractivo, sí turístico, pero que tiene otras historias alrededor, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, imagínate que vas a contar qué estás viendo cuando llegas a este lugar, cómo te recibieron, cuáles son las costumbres, por qué lo hacen de tal o determinada manera. O sea, es empaparte y eso es parte, por ejemplo, cuando haces fotoperiodismo, eso es parte del aprendizaje las primeras veces que vas a tomar fotos. Porque todo el mundo cree que es bien fácil llegar y, claro, señor, póngase y le tomo la foto. No, tú te tienes que involucrar con la comunidad, tienes que conocerla, tienes que vivir ahí con ellos unos días para irte involucrando y poder contar esa historia. De otra manera, no tiene esta importancia que todos los textos que se publican en las revistas han tenido a lo largo de los años. Oye, Alicia, y bueno, tú además eres profesora en la Universidad Iberoamericana, y este programa lo suelen escuchar también jóvenes estudiantes de periodismo o jóvenes que apenas están iniciando en este mundo del periodismo. ¿Y qué consejos les darías a justo a aquellos que desean especializarse en este tipo de periodismo de exploración, periodismo que está además muy de la mano con la ciencia, de viajes, de turismo? Vaya, ¿qué consejos claves darías para todos los que ya nos queremos cambiar a ese tipo de periodismo? No es cierto, es broma. Por favor, necesitamos más gente, por favor. Como les comentaba en un principio, a veces me preocupa que haya tanta gente que quiere publicar, porque no tienen idea de lo que implica. Es decir, no solamente nos vamos a dedicar a investigar como lo haríamos no quiero llamarlo así, pero en el periodismo. O sea, tenemos que especializarnos en algún tema que nos interese. Por ejemplo, supongamos que lo que nos interesan son pueblos originarios. Bueno, sí, pero tienes que ponerte a estudiar al respecto. Es decir, si yo voy a hacer un recorrido y voy a tomar fotos de pueblos originarios y quiero escribir sobre ellos, es algo que les enseño en clase a mis alumnos.
vamos de lo general a lo particular. Ya decidiste un tema, pueblos originarios. Bueno, a partir de eso voy a ir eliminando generalidades para llegar a lo que me interesa, a esa arista del problema a investigar. Claro, para eso, obviamente, tengo que invertir mucho tiempo en investigar cómo vive la gente, dónde vive, cómo voy a llegar. Toda esa circunstancia de la gente con la que voy a ir a trabajar, la tengo que conocer. Si en lugar de eso lo que me interesa son, como malamente a veces les decimos, los bichitos, pues tengo que conocer, me tengo que especializar. Por ejemplo, es recomendable tomar un diplomado de periodismo científico para entender los términos. De otra manera, pues en lugar de agregar tu nombre científico, el nombre correcto de la especie, probablemente simplemente le llame como, por ejemplo, mariquitas. Pues sí, pero son, o sea, ¿cómo es el nombre científico? Entonces, lo que les puedo decir a quienes estén interesados en trabajar en una revista de divulgación es eso. Primero, seguir estudiando, enfocarse en un tema, porque no se puede abarcar todo, es imposible, y a partir de eso especializarse y empezar a ir a los lugares, a aprender, a entender, a conferencias, a escuchar programas, podcasts que hablen de ese tema que me interesa. De otra manera, a menos de que seas un estudiante y decidas, por ejemplo, querer apoyarnos con las redes sociales, la verdad va a costar mucho trabajo. Afortunadamente o desafortunadamente, no sabría cómo calificarlo, no tenemos una competencia como tal. Es decir, una cosa es una revista de divulgación como la Gaceta de la UNAM, estoy poniendo un ejemplo, a esto, porque es muy diferente la forma en que se presenta la información. Y tenemos, o sea, la gente que publica se ha dedicado durante muchos años a hacer este trabajo. Por ejemplo, tenemos exploradores, Young Explorers, y entonces estos chicos que son muy jóvenes, que están entre los 20 y los 30 años, están empezando a explorar su entorno. Literal, hay una chica, por ejemplo, que vive en Monterrey, pero ella estudió comunicación y se especializó justamente en algo que en su comunidad importaba. Y entonces ella ha colaborado con nosotros. Entonces, ese es el punto. No es simplemente, tengo muchas ganas de participar en una revista de divulgación. Tengo que especializarme y entender que la investigación es tu mejor aliada. Ahora, déjenme decirles, a mí me consta que Alicia siempre involucra a sus estudiantes en proyectos editoriales. Me tocó verlo cuando trabajamos en Grupo Capital Media, en Efecto TV, y había muchos estudiantes ahí haciendo prácticas profesionales. Algunos consiguieron chamba y eso es una buena manera de ir generando nuevas generaciones de profesionales. Pero también tienes una formación muy sólida, Alicia, en derechos humanos y en periodismo digital. ¿Cómo conjuntas todo esto, este gran paquete de una profesional como tú, para poder transmitirlo a tus estudiantes, a tu equipo de trabajo y que salgan estos productos a través de las publicaciones? Creo que tiene que ver mucho, y voy a hacer el comercial. Creo que mi formación como alumna de la Ibero me ayudó a entender esto, esta necesidad de mostrar las historias humanas, de darle la importancia a las personas. Las personas tienen un nombre, tienen un apellido, tienen una familia, tienen un entorno, tienen contexto. Y si tú no tomas en cuenta esto con la gente que trabaja contigo, difícilmente vas a tener gente que valore estar trabajando a tu lado y haciendo lo que le gusta, porque además esa es la parte más importante. O sea, esto es, se los digo en serio, es agotador. Hay días que empezamos a las 6:30 de la mañana escogiendo contenido para la publicación diaria en el sitio, y nos pueden dar las 10 de la noche buscando temas para el día siguiente y en mi caso, pues trabajando con la revista. Entonces, la gente que ha trabajado conmigo, particularmente mis alumnos o gente joven, porque pues, la realidad es que cada vez hay más periodistas interesados en trabajar en lo digital, se unen a mí, a mi equipo,
bajo esas circunstancias y saben que lo primero es entender quiénes somos, conocernos y conocer las necesidades de cada uno. Por ejemplo, si alguien vive lejos y se le complica, por ejemplo, hacer una cobertura, bueno, pues vamos a planearla para que sí podamos estar, o yo te ayudo, yo te cubro, yo paso por ti. O sea, siempre estar pensando en las personas. Eso para mí es necesario. Y la parte digital, pues es que yo soy periodista digital de formación, o sea, tal cual. Yo me hice periodista digital en 1999. Entonces, en el boom de Internet yo ya estaba trabajando, y no tenía ni unos meses de haber salido de la universidad. Entonces, yo he ido a la par de todos estos cambios, de toda esta transformación en el periodismo. Entonces, me parece, en mi caso, que eso me ha ayudado a mantenerme fresca, y las clases también me ayudan, porque yo no puedo llegar a una clase y si me preguntan algo no saber. Entonces, todo el tiempo estoy tomando cursos, tanto de periodismo con perspectiva de género, de derechos humanos, de inteligencia artificial, todo lo que me permita poder hacer un mejor contenido y dar mejores clases. Alicia, ya casi se nos termina el tiempo de esta conversación, pero rápidamente, ¿cómo ves el futuro de este tipo de periodismo que tú trabajas en los próximos años? ¿Qué tendencias crees que van a marcar la pauta? Porque tú nos decías, no hay otro medio que nos haga competencia, pero digamos, voy a usar el término pseudo competencia en redes sociales, mucho bloguero, mucho TikTok, mucho Reel, que pues no hacen periodismo como tal, pero que tratan de abordar escuetamente estos temas. ¿Cómo ves el futuro? Creo que el futuro del periodismo es la verificación, no solamente para Nat Geo, sino me refiero a toda publicación seria. Si quiere sobrevivir, tiene que aprender a verificar. Y podemos tener, y me consta porque he encontrado tiktokeros talentosos y que saben y que transmiten de una manera sencilla el contenido. El problema es que al final uno puede pensar que tener 2 millones de seguidores ya te hizo el día. La realidad es que para que tú logres quedarte, tienes que aprender a hacer investigación, no solamente a compartir contenido. Tienes que aprender a ser periodista. Tienes que dejar de pensar que lo que está en las redes sociales es lo único que va a funcionar. Al final, yo puedo tener ahorita un público de cierta edad, digamos, de 30 años en adelante. Supongamos, no es precisamente el target, pero bueno, supongamos que ese fuera mi público. Sí, pero ese público en algún momento va a dejar de estar. ¿Por qué? Porque se muere, porque se enferma, porque ya no puede ver, por lo que tú quieras. ¿Qué tengo que hacer? Trabajar en una estrategia para los próximos 5 años, para los próximos 10 años, que ese contenido esté dirigido a ese público que viene en camino. No sé cómo va a ser, no, porque sus intereses pueden cambiar, porque puede ser que no sé, en lugar de aprender de historia le interese más hablar sobre ciencia y salud, no lo sé, pero eso necesito también investigarlo, es decir, me tengo que poner a leer todos los días, tengo que conocer en qué está mi público, mi futuro público, para entonces hacer una estrategia y pensar, bueno, pues en 5 años estas personas van a dejar de leer porque, por la razón que sea, bueno, sí, pero voy a tener un nuevo público. ¿Qué contenido les voy a ofrecer? Independientemente del contenido que venga de la licencia, yo voy a seguir haciendo contenido local y yo sé que tengo que tocar esas fibras de ese público joven. ¿Qué le va a interesar? Entonces, pues eso también es un trabajo que los periodistas tenemos que hacer, investigar a nuestro público, a nuestra audiencia, saber qué quieren, qué necesitan, qué les importa. De otra manera, honestamente, pues sí, nos van a comer el mercado, pero un día van a desaparecer. ¿Por qué? Porque va a surgir otra red social con otras características y ¿qué vamos a hacer?
Lo que tenemos que hacer es trabajar en ese sentido. Es decir, yo te conozco público y entonces voy a crear contenido que a ti te interese para no perderte. Pues sin más, así es como debe de ser. Si no sabemos a quién le hablamos, difícilmente vamos a poder generar buen contenido. Y bueno, pues Alicia, qué gusto que hayas estado aquí en este espacio de periodismo hoy platicando sobre esta experiencia de hacer un periodismo distinto, pero que no es nuevo, pero digamos que tratándolo de redimensionar, y se quedan varios temas en la mesa, lo que nos dará pretexto para volverte a invitar. Me encantará estar con ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Pues recuerden que está disponible nuestro podcast en la página de internet www.elloenmedioradio.edu.mx para que puedan volver a escuchar esta conversación, y también para mayor información les recomendamos visitar los sitios de www.traveler.es y también www.ngenespanol.com, es www.ngenespanol.com, que son los sitios web de Traveler y de Nat Geo en español. Y bueno, pues cualquier cosa, recuerden que vamos a estar aquí muy pendientes de sus comentarios. Y bueno, ya casi se nos termina el programa de hoy, pero llegó el momento de nuestra sección Un Día en la Prensa. Es un espacio en el que recordamos distintos sucesos históricos, efemérides, su abordaje desde el periodismo. Y la cápsula de hoy gira en torno a una fecha que se utilizaba para festejar, para cooptar a periodistas a través de regalos, de premios y para garantizar con ello coberturas favorables. Escuche bien, ¿de qué se trata? Un día en la prensa. Las grandes noticias que han hecho historia. La conmemoración nació torcida. Surgió como todo lo contrario, como recordatorio de un pacto perverso entre el poder público y quienes tienen el poder de los medios. Durante décadas, solo sirvió para alimentar el ego del presidente a cambio de componendas para los dueños de la prensa y algunas dádivas para sus periodistas. Nos referimos al Día de la Libertad de Expresión. En 1951, el entonces presidente Miguel Alemán decretó que cada día 7 de junio se celebraría el Día de la Libertad de Expresión con el argumento de reconocer a la prensa libre. Paradójicamente, esa celebración se realizó solo entre el presidente, su gabinete y los dueños de los medios de información. Los únicos periodistas asistentes eran los que cubrían la fuente presidencial. Al día siguiente, ese desayuno era la noticia de portada en todos los periódicos, y así fue cada año durante décadas. Un acto calificado por la prensa crítica como el besamanos al presidente. Y sin dudarlo, los gobernadores y hasta presidentes municipales replicaron este acto que solo mostraba la sumisión de muchos medios ante los designios del poder. Un cuarto de siglo después, en 1976, el presidente Luis Echeverría agregó a la celebración la entrega del Premio Nacional de Periodismo para reconocer a las y los mejores periodistas del país. Sin embargo, este galardón se convirtió en una forma de premiar a los aliados y castigar a los periodistas incómodos. La fecha seguía siendo todo lo contrario a lo que pregonaba. Y aunque en ocasiones se entregó el premio a periodistas críticos por trabajos bien documentados sobre excesos del gobierno, eran más los medios y periodistas afines los que recibían el reconocimiento cada 7 de junio. Para mostrar el control sobre la prensa, el presidente en turno no reparaba en repartir regalos a periodistas y como acto reflejo lo hacían secretarios de Estado y gobernadores con los reporteros de la fuente. Y cada año, el festejo era la nota principal.
Con la llegada del nuevo siglo, vino el primer cambio de partido en el poder y en 2001, el presidente Vicente Fox decidió cancelar los desayunos con los dueños de la prensa. Otra decisión trascendental fue crear un Consejo Ciudadano como encargado de organizar, convocar y entregar el Premio Nacional de Periodismo para que no fuera el gobierno el que lo hiciera. En esos primeros años del presente siglo, se aprobaron las leyes de transparencia que permitían a medios y a periodistas acceder a información pública, un avance para ejercer el derecho a la libertad de expresión. Fueron dos momentos importantes para romper la perversa relación entre el poder político y los dueños de la prensa, aunque insuficientes, porque el gobierno mantuvo controles hacia la prensa a través de la publicidad. Hoy muchos gobiernos municipales y algunos estatales mantienen sus eventos para halagar a la prensa y aún hay periodistas que añoran esos regalos y favores. Y aunque hay colegas que siguen celebrando el 7 de junio como Día de la Libertad de Expresión, al menos la percepción de la fecha ha dejado de ser un irreal agradecimiento al poder por permitirnos hacer nuestro trabajo, cuando este es un derecho. Muchísimas gracias, como siempre, por el favor de su compañía y felicidades a quienes hayan contestado correctamente la trivia y se hayan llevado estos 2 ejemplares de estos libros que tuvimos a bien conseguir para ustedes, para regalarles. Y recuerden que seguimos la conversación en nuestras redes sociodigitales. En Facebook somos Periodismo Hoy, en Twitter o ahora X somos @hoyperiodismo. Y mientras tanto, Alexia Cervantes, como siempre, un placer compartir contigo este espacio. El gusto es mío, Andrés Solís. Hasta la próxima. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Karen Sanabria y Viridiana Ortega, en la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Oscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción a Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.